Hola, buenos días. Yo soy la doctora Gabriela Romero, soy residente de tercer año de inmunología y hoy día vamos a hablar sobre las alergias alimentarias. La verdad es que la clase es más bien de generalidades de alergias alimentarias, traté de poner lo más importante y los aspectos más prácticos en relación al tema para poder hacer la clase un poco más abordable porque el tema es súper amplio. Entonces, a modo de introducción, partir con la definición de la alergia alimentaria. Una alergia alimentaria es una reacción adversa a alimentos en la que se ha podido demostrar un mecanismo inmunológico subyacente. Ese mecanismo inmunológico puede ser un mecanismo IgE mediado, es decir, una reacción inmediata como por ejemplo una anafilaxia, o un mecanismo no IgE mediado como por ejemplo reacciones retardadas como las proctocolitis. La importancia de la definición anterior es que nos permite distinguir las reacciones adversas a alimentos en inmunomediadas y no inmunomediadas. Las reacciones no inmunomediadas son los principales diagnósticos diferenciales de la alergia alimentaria y que clínicamente pueden ser indistinguibles de una alergia alimentaria verdadera, pero los mecanismos que median estas reacciones son distintos. Hay mecanismos metabólicos, como es lo que ocurre con la intolerancia a la lactosa, que está más bien mediado por un déficit enzimático, mecanismos farmacológicos, mecanismos tóxicos como el síndrome escombroide que se produce por el consumo de pescado en mal estado y algunos otros mecanismos. Y por otro lado tenemos las reacciones a alimentos inmunomediadas en las que están las alergias alimentarias verdaderas y la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca la dejamos fuera de esta clase, ¿ya? No está dentro de los temas a abordar en esta oportunidad. Y dentro de las alergias, como ya mencionamos, tenemos distintos mecanismos, los IgE mediados, los no IgE mediados y los mixtos, ¿ya? Y también los mediados por células. Dentro de los datos epidemiológicos de la alergia alimentaria, la verdad es que es difícil estimar la prevalencia de esta, principalmente porque los estudios son bastante heterogéneos. Las definiciones de alergias que se utilizan en los estudios son distintas, las poblaciones de los estudios también varían y la metodología de estos estudios son diferentes. Entonces eso hace que los estudios muchas veces no sean comparables, ¿ya? Y también es importante señalar que hay diferencias geográficas y dietarias en distintos extremos del mundo que hacen que ciertas alergias sean más prevalentes en unos lugares que en otros. Por ejemplo, en Estados Unidos es bastante frecuente la alergia al maní, que en otras partes del mundo no lo es. En Japón es muy frecuente la alergia a pescados, a mariscos. Entonces eso varía también dependiendo de cuáles son las dietas y las costumbres de cada lugar. Lo que sí se sabe es que la alergia alimentaria es bastante frecuente, afecta más del 2 al 3% de la población, pero menos del 10% de esta, y que en las últimas 2 a 3 décadas esta prevalencia ha ido aumentando, sobre todo en regiones industrializadas y países occidentales. ¿Ya? Es más frecuente en niños que en adultos y también es más frecuente en niños que tienen otras enfermedades atópicas, principalmente dermatitis atópicas y también pacientes que son asmáticos. La causa de las alergias alimentarias, la verdad es que cualquier alimento nos puede dar una alergia alimentaria, cualquiera, básicamente. Pero la mayoría de las alergias alimentarias, las más frecuentes y las más severas, las concentran un reducido número de alimentos y son alimentos de origen vegetal como el maní, los frutos secos, el trigo, la soya y algunas semillas, y alimentos de origen animal como los pescados, los mariscos, el huevo y la proteína de la leche de vaca. Si se analizan las etiologías por grupo etario, la verdad es que hay algunas diferencias. En infantes o lactantes, la prevalencia es más alta, es de un 6-8%, y el principal alérgeno y causante de alergia alimentaria es la proteína de la leche de vaca, ya que es de un 2,5%, seguido del huevo. Después vienen otros alérgenos que han ido cobrando importancia, como los pescados, el trigo, el maní y la soya, que también ha ido cobrando mucha importancia en el último tiempo. En relación a los adultos, la prevalencia, como vemos, es más baja, es un 2 a 4%,
y la mayoría de los casos está dado por mujeres. El alérgeno más frecuente son los mariscos, seguido de pescados, pero ya aparece una nueva familia de alimentos que no está presente con tanta frecuencia en los niños, que son los alimentos de origen vegetal y las frutas. Dentro de estas, las frutas de la familia látex, como son la piña, el kiwi, la palta, y también los frutos secos. ¿Ya? La causa de la alergia alimentaria, la verdad es que no está del todo dilucidado. Sabemos que normalmente en un individuo normal, en todos nosotros, lo que ocurre es que en el medio gastrointestinal hay más bien un ambiente que es tolerogénico, en el que se induce la formación de linfocitos T reguladores que inhiben la formación de otros subtipos de linfocitos T, y son linfocitos T reguladores que nos van a permitir alimentarnos sin generar una reacción inmune contra el alimento que estamos consumiendo. Ahora, en los pacientes con alergias alimentarias y sobre todo en niños, que es donde más frecuente esta patología, lo que se sabe es que estas barreras, que son barreras mecánicas como los epitelios de la mucosa gastrointestinal y también la formación de estos linfocitos T reguladores, estaría disminuida por la inmadurez del sistema y por lo tanto entraría una mayor cantidad de antígenos alimentarios y eso induciría una respuesta inmune y lo que se traduce en una alergia alimentaria. En pacientes con alergia alimentaria hay mayor inflamación de la mucosa, una menor cantidad de linfocitos T reguladores y también mayor cantidad de linfocitos T del perfil Th2 que van a inducir la formación de IgE específica contra determinado alimento, que es lo que finalmente se manifiesta como una alergia alimentaria. ¿Ya? Eh, las alergias alimentarias de tipo no inmediatas tienen una patología que no está del todo esclarecida y que se piensa que estaría mediada por células. ¿Cómo se sensibilizan los pacientes a estos alimentos? Bueno, hay 3 vías principales descritas. La más frecuente sería la gastrointestinal, que es lo más común y es por donde ingresa el alimento, pero también recordar que un paciente se puede sensibilizar por el contacto del alimento con la piel, sobre todo personas que están expuestas durante el trabajo a los alimentos, manipuladores de alimentos se pueden sensibilizar por la piel y también nos podemos sensibilizar por la vía respiratoria. ¿Cómo se manifiestan las alergias alimentarias? Bueno, las alergias alimentarias tienen manifestaciones muy variadas y estas manifestaciones dependen en cierta forma del mecanismo inmunopatológico que está detrás de esta alergia y también de la edad del paciente, porque los tipos de manifestaciones varían en parte con la edad. Entonces tenemos este cuadro que es un cuadro resumen en el que muestra cuáles son los mecanismos, cuál es la manifestación clínica, las características de esta, la edad en la que se presenta típicamente y el pronóstico de cada cuadro clínico, que lo vamos a ver a continuación en detalle. Vamos a partir hablando de las reacciones IgE mediadas. Las reacciones IgE mediadas se caracterizan por iniciarse minutos a 1 o 2 horas luego de ingerir el alimento, es decir, el paciente se come una manzana y dentro de la primera hora o 2 horas inicia sus síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas pueden afectar distintos sistemas, el sistema cutáneo, con prurito, urticaria, angioedema, eritema, el sistema ocular con eritema conjuntival, puede haber también epífora, edema periorbital, picazón, el sistema respiratorio con congestión nasal, también prurito nasal, estornudos, edema laringio y manifestaciones ya más severas como opresión faríngea, disnea, cianosis y sibilancias. El sistema gastrointestinal también se afecta frecuentemente. Es importante preguntarle al paciente si tuvo estos síntomas, si tuvo vómitos, si tuvo dolor abdominal tipo cólico. El sistema cardiovascular, generalmente eso lo vamos a documentar en la evaluación de los signos vitales, ver si el paciente está taquicárdico. En etapas más avanzadas puede haber una bradicardia, puede haber arritmias, puede haber hipotensión, paro cardíaco también, y también manifestaciones neurológicas
principalmente por disfunción, como un síncope. Dentro de los síndromes IgE mediados de alergia alimentaria está el síndrome de alergia oral, también conocido como síndrome polen-alimento o polen-fruta. Y se llama así porque generalmente se presenta en pacientes adultos que además de alergia alimentaria son pacientes polínicos o que tienen alergia respiratoria, ya sea rinitis alérgica o asma principalmente durante la primavera. Es una alergia IgE mediada que es localizada y es localizada porque los alérgenos que la provocan suelen ser termolábiles y también sensibles a la digestión y al pH, por lo que se degradan. Entonces el paciente, ¿qué es lo que refiere? Refiere que cuando se come un alimento, pero tiene síntomas en la boca, que pueden ser prurito o adormecimiento de los labios, de la lengua, el paladar o la faringe, acompañados o no de angioedema, y que estos síntomas se producen al consumir fruta o vegetales que están crudos y que generalmente cuando come esas frutas o vegetales cocidos los síntomas no están, ¿ya? Ese es el cuadro clásico del síndrome de alergia oral. Si uno les pregunta, además, el paciente tiene síntomas de rinitis o síntomas respiratorios. Ya saber que no es normal que un paciente le pique la boca luego de comerse una fruta. Y también saber que el riesgo de que este cuadro clínico progrese en anafilaxia es bajo, es del 1 al 2% de los casos. Otro cuadro clínico es la urticaria y el angioedema. La urticaria es una manifestación muy frecuente de la alergia alimentaria, IgE mediada, pero no así al revés. O sea, la alergia alimentaria no es una causa frecuente de urticaria aguda y menos de urticaria crónica, por lo que si llega un paciente consultando por urticaria aguda o urticaria crónica y no tiene un alimento sospechoso, no es necesario estudiarlo de rutina para la alergia alimentaria, ¿ya? La urticaria como síntoma es el síntoma más frecuente en los pacientes que desarrollan anafilaxia por alergia alimentaria. Y en relación al angioedema, el angioedema en general no va solo y va acompañado con la urticaria, pero puede ocurrir de forma aislada. Otro cuadro clínico es la urticaria de contacto, que es una reacción localizada en el lugar de contacto del alimento con la piel del paciente y en general suele ser localizada y no progresar a reacciones sistémicas. En relación a la rinoconjuntivitis y el asma, sabemos que las reacciones respiratorias agudas sí son una manifestación frecuente y potencialmente fatal de la alergia alimentaria, determina cierto grado de severidad de estas alergias alimentarias y frecuentemente estas manifestaciones respiratorias van asociadas a otros síntomas. Es muy raro que vengan solas con manifestación aislada, eso ocurre hasta en el 5% de los casos, porque en general van asociados a síntomas cutáneos o síntomas digestivos. Estos síntomas respiratorios se pueden desencadenar no solo por consumir el alimento, sino que también por inhalar la proteína del alimento. El alimento en el que es más característico esto es en el maní. Y también recordar que pacientes que ya son asmáticos tienen el riesgo de ser anafilaxia, pero anafilaxia severa, con alergia alimentaria, ¿no? En relación a la anafilaxia causada por alergia alimentaria, bueno, hasta un 30% de las anafilaxias pueden ser secundarias a la alergia alimentaria y en los niños la alergia alimentaria es la causa más frecuente de anafilaxia. En los adultos no es la causa más frecuente, pero sí recordar y preguntar dirigidamente por el consumo de alimentos de origen vegetal que ya en adultos se hace más frecuente como causa de anafilaxia. Las causas más frecuentes de anafilaxia por alergia alimentaria siguen siendo el maní, los mariscos, los frutos secos y en población pediátrica la leche y los huevos. Hay un cuadro clínico que es la anafilaxia inducida por alimentos dependientes de ejercicio, que es un cuadro que no es muy frecuente, pero que hay que conocerlo porque es importante preguntar en la anamnesis al paciente por el antecedente de haber realizado ejercicio antes, o sea, después de la ingesta del alimento, ¿ya? Es una anafilaxia que ocurre luego de la ingesta del alimento en contexto de ejercicio, porque el ejercicio funciona como un cofactor o un factor precipitante de la anafilaxia, ¿ya? Los síntomas del paciente pueden ocurrir
en cualquier momento del ejercicio, o sea, durante este o finalizado. Es más frecuente que sea una vez que lo finalice, pero puede ser durante el ejercicio e independiente de la intensidad del ejercicio. Puede ser un ejercicio leve o puede ser una maratón. En general ocurre dentro de las 4 horas de ingerido el alimento. O sea, el paciente, no sé, se come un pan y va a jugar fútbol en 2 horas. En general ahí es cuando es más frecuente, dentro de las primeras 4 horas de ingerido el alimento. Los alimentos con los que más frecuentemente ocurre es con el trigo. Así que preguntar si que el paciente se come algún cereal, pan, pero también ocurre con, o se ha descrito con otros alimentos como los granos, los mariscos. Y característicamente este tipo de anafilaxia no ocurre si es que no están los dos factores. Es decir, si el paciente se come el alimento pero no hace ejercicio, no pasa nada. Y si el paciente hace ejercicio pero no consume el alimento, tampoco pasa nada. ¿Ya? Y en general es en población adulta, adulta joven, 15 a 35 años. Esas fueron las reacciones IgE mediadas secundarias a alergia alimentaria. Vamos a hablar ahora un poco de las reacciones mixtas, es decir, esas reacciones que están mediadas por IgE, pero también tienen mecanismos celulares implicados. Y aquí tenemos dos entidades, la dermatitis atópica y las enfermedades gastrointestinales eosinofílicas. La dermatitis atópica no vamos a hablar en detalle de la dermatitis atópica, pero sí la relación que tiene la dermatitis atópica con la alergia alimentaria. Y aquí lo importante es saber que algunos pacientes que están sensibilizados a alimentos, en ese subgrupo de pacientes los alimentos podrían ser desencadenantes de dermatitis atópicas. Y sobre todo en pacientes que tienen dermatitis atópica moderada a severa, en el que hasta un 40% de los casos los alimentos podrían ser un desencadenante. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una dermatitis atópica que es moderada, que es severa, y la madre refiere que cuando come cierto alimento presenta crisis de dermatitis atópica, podría ser el caso. En general, las dermatitis atópicas leves no se relacionan tanto con la alergia alimentaria. Y en relación a los trastornos eosinofílicos, tenemos el esofagitido eosinofílico como trastorno más frecuente, que los niños tienen una presentación que es distinta de los adultos. Los niños se caracterizan por vómitos, reflujo gastroesofágico, dolor abdominal y rechazo alimentario, y los adultos, por otra parte, es más característica la disfagia e impactación. Y el diagnóstico se hace con endoscopía, con biopsia escalonada de esófago y presencia de más de 15 eosinofilos por campo. Y por otro lado tenemos la gastroenteritis eosinofílica, que es menos frecuente que la esofagitis eosinofílica, que compromete, como su nombre lo dice, el estómago y el intestino delgado, y que se caracteriza por vómitos, dolor abdominal, baja de peso, puede haber una anemia ferropénica, puede haber obstrucción pilórica y tensión de crecimiento en los niños. Reacciones retardadas, vamos a hablar de dos manifestaciones clínicas. Una es la proctocolitis y el otro es el FPS. El FPS es una sigla en inglés de Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome. Ambas son reacciones mediadas por células y que clínicamente se manifiestan posterior a las 2 horas del consumo del alimento, en general más tardío de las 6 horas del consumo del alimento. Primero vamos a hablar de la proctocolitis. La proctocolitis es un cuadro clínico que se suele presentar en los niños en relación a los 2 a 8 semanas de vida, en general en los primeros meses de vida, y es un niño que clínicamente ustedes lo ven y se ve sano, pero la madre refiere que tiene deposiciones con sangre, con estrías de sangre, deposiciones mucosas, puede tener eritema perianal también, pero de aspecto sano, el crecimiento postnatural también está adecuado. Y los alérgenos que más frecuentemente causan este cuadro clínico es la proteína de leche de vaca por lejos. Además de la proteína de leche de vaca, pueden ser algunos múltiples alimentos como el trigo, como la soya y el huevo. En general, responde bien al tratamiento, los síntomas suelen resolver con la dieta de eliminación del paciente, pero también de la madre si el paciente se está alimentando con lactancia materna, porque recordar que lo que consume la madre, los alérgenos pasan a través de la lactancia y llegan al niño, ¿ya?
Por ende, si la madre los consume, el niño también va a hacer la reacción. Por ende, la dieta se le indica al niño y también a la madre, ¿ya? Y en general la proctocolitis tiene un buen pronóstico y suele resolver durante la infancia, o sea, a medida que el niño crece va generando tolerancia. Y aquí está el FPIES, que es el síndrome de la enterocolitis inducida por proteínas de alimentos. También ocurre característicamente en niños, pero a diferencia de la proctocolitis, es un niño que se ve enfermo. Es un niño que tiene un retraso en el crecimiento, que tiene diarrea crónica, vómitos crónicos, y que una vez que suspende el alimento y si lo vuelve a introducir, puede presentar un síndrome que es agudo o subagudo a las 2 o 4 horas de ingesta del alimento con vómitos explosivos, hipotensión y deshidratación y que eso le da cierta gravedad al cuadro. ¿Ya? En general, al igual que la proctocolitis, desarrollan tolerancia a medida que crecen, cercano al año de vida, y los alérgenos más frecuentes también son la proteína de leche de vaca y la soya. Ahora que ya hablamos de los cuadros clínicos y de la forma en que se puede manifestar y las formas clínicas en las que nos pueden consultar los pacientes por una alergia alimentaria, ¿qué hacemos con el paciente con alergia alimentaria? Tenemos dos tipos de escenarios. Uno es el manejo agudo, el paciente que llega a urgencia y que pensamos que tiene una alergia alimentaria y que en ese momento lo más importante es ver si el paciente tiene o no tiene criterios de anafilaxia, de una reacción IgE mediada severa, porque si tiene, cumple criterios de anafilaxia, es decir, tiene compromiso de 2 o más sistemas, la indicación y lo primero que hay que hacer es indicar adrenalina intramuscular, ¿ya? Después vienen las medidas de segunda y tercera línea, pero lo primero que hay que hacer es la adrenalina intramuscular. Si el paciente no tiene criterios de anafilaxia y solo tiene urticaria o solo tiene angioedema, solo tiene prurito, lo que podemos hacer y lo que se ha visto en algunos estudios es que los antihistamínicos podrían ayudar a reducir los síntomas, por lo que podemos dejar antihistamínicos. Obviamente esto asociado a no volver a consumir el alimento en cuestión hasta el estudio. Los pacientes se tienen que ir de alta con indicación de un autoinyector de adrenalina. Sí o sí, los pacientes que tuvieron anafilaxia por alimentos, ellos sí o sí, y también pacientes con anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de alimentos, sí o sí. ¿Quiénes tienen indicación relativa de irse con un autoinyector de adrenalina al alta? Bueno, por una parte, aquellos que tienen reacciones leves a moderadas a maní o frutos secos. ¿Por qué? Porque el maní y frutos secos en general da reacciones que son severas y con poca cantidad de alimento. Entonces, en esos casos uno podría eventualmente dejar la receta del autoinyector al momento del alta. También podrían tener indicación los adolescentes o adultos jóvenes que en general suelen tener reacciones más severas. También pacientes que tuvieron una reacción leve a moderada con alimentos, pero que viven lejos del centro de atención. Y también pacientes en que tuvieron una reacción que es leve a moderada, pero con muy pequeña cantidad de alimentos. Por ejemplo, con una gota de leche. Esos pacientes también podrían tener indicación de autoinyector de adrenalina al alta. ¿Y cómo se hace la receta? La receta la pueden hacer médicos generales, pero es importante que la receta lleve el diagnóstico. Debe decir autoinyector de adrenalina, la dosis que requiere, o sea, 0,3 miligramos en caso de paciente adulto, 0,15 en caso de paciente pediátrico, la cantidad de autoinyectores que se solicitan y el uso intramuscular de la adrenalina. Y obviamente al momento del alta explicarle al paciente cómo se usa el autoinyector en caso de que lo compre. Y el otro escenario es el paciente que llega de forma diferida a consulta por alergia alimentaria.
que ya tuvo la reacción. Y aquí lo más importante es la anamnesis. La anamnesis nos otorga la mayor cantidad de información y en realidad tiene que ser muy detallada. ¿Qué importa de la anamnesis? Importa la relación temporal que hay entre la ingesta y los síntomas, porque eso nos va a permitir categorizar la reacción entre una reacción inmediata o retardada. Muchas veces esa diferencia no es tan clara, pero la anamnesis es lo que más nos va a ayudar en eso, preguntar si fueron minutos, horas o días incluso. En el caso de la proctocolitis, a veces el niño se toma la leche y al otro día presenta los síntomas. Es importante además precisar cuáles fueron los síntomas porque es relevante saber si el paciente tuvo solo síntomas cutáneos, si tuvo síntomas respiratorios, si tuvo síntomas gastrointestinales, cuáles fueron. Preguntar si asociado al consumo de alimentos hubo algún otro cofactor que pudiera haber estado precipitando esta reacción, como el consumo de alcohol, de antiinflamatorios o la realización de ejercicio. ¿Cómo consumió el paciente el alimento? Porque ciertas formas pueden ser más alergénicas que otras. Por ejemplo, el maní tostado es más alergénico que el maní no tostado. La cantidad que consumió el paciente o cómo se expuso, si es que asociado al alimento hubo consumo de otros alimentos, si es que el paciente antes de la reacción ya había probado el alimento, lo toleraba bien, y si después de la reacción consumió el alimento y lo toleró, ¿ya? Porque si el paciente consumió el alimento y lo toleró, es poco probable que sea una alergia, porque las alergias ocurren cada vez que el paciente consume el alimento. Entonces puede que sea otro el mecanismo que esté explicando el cuadro clínico o que sea otro el alimento sospechoso. Y también preguntar por antecedentes de atopia, si tiene rinitis alérgica, si tiene asma, si tiene dermatitis atópica y algunas otras comorbilidades que le pueden otorgar gravedad en el caso de que consulte por una anafilaxia como las enfermedades cardiovasculares. También es importante tratar de establecer el diagnóstico diferencial de la alergia alimentaria, ¿ya? Y en la anamnesis pueden salir estos datos y preguntar también si es que la reacción o al momento de la reacción el paciente solo consumió alimento o también se tomó algún medicamento, estuvo expuesto a la picadura de algún insecto, puede ser una picadura de abeja, picadura de avispa, preguntar por síntomas de intolerancia a la lactosa, preguntar si la reacción fue con pescado, si el pescado estaba en buen estado, si el resto de la familia presentó síntomas similares, preguntar por consumo de alcohol, de cafeína, pensando en reacciones más farmacológicas, síndromes más raros como el síndrome de Frey, que es un síndrome que se caracteriza por sudoración y eritema eh, alrededor de la oreja, que generalmente suele ser postquirúrgico, y también reacciones causadas por comidas picantes, por ejemplo, rinitis, lo posterior a consumir comidas picantes, ¿ya? Todo eso tiene que ser parte de la anamnesis tratando de descartar estas reacciones que no son alergia alimentaria y que no son inmunomediadas. Cuando el paciente nos consulta y ya hicimos nuestra historia clínica y la reacción orienta a una reacción de tipo IgE mediada, es decir, inmediata, la reacción la tuvo entre las 2 primeras horas del consumo del alimento, las formas de hacer el estudio o los métodos que tenemos para hacer el diagnóstico son principalmente dos, que es el prick test y la IgE específica, ¿ya? El prick test se basa en la medición de la IgE que se encuentra unida a los mastocitos cutáneos y consiste en la aplicación de extractos del alérgeno, en este caso de alimentos, que nos van a permitir, con un valor predictivo del 90%, ayudar en el diagnóstico de las alergias alimentarias. En pacientes en que se pueda priquear el alimento en forma natural, esto nos ayudaría a aumentar la sensibilidad. Entonces, si el paciente en algunos lugares uno puede solicitar que el paciente lleve un trozo de kiwi, un trozo de plátano y se priquea un
trocito en la piel del paciente. Respecto a la IgE específica, es la medición en suero de la IgE específica a determinado alimento o los componentes moleculares de este, y es una prueba que es in vitro, a diferencia del prick test que es in vivo. Se puede hacer a cualquier edad y no es necesario que el paciente suspenda los antihistamínicos, a diferencia de las pruebas cutáneas, que son los prick test, en que el paciente debe suspender los antihistamínicos 7 días antes del test. Se puede hacer a cualquier edad, y en caso de que el paciente haya tenido anafilaxia, las pruebas se deben diferir unas 4 o 6 semanas, porque se describe que la piel podría entrar como una especie de alergia cutánea y podrían dar falsos negativos. Así que si van a solicitar un prick test de alimentos, tener eso presente, que no se lo haga antes de 4 semanas porque puede dar un falso negativo, que suspenda su antihistamínico, y si es que el centro donde lo van a solicitar hace prick test a nativos, pedir prick test a nativos con el alimento sospechoso. El prick test se solicita según la historia clínica. Hay baterías estándares, pero uno puede agregar un alimento según la sospecha clínica y según la historia del paciente. Hay que tener claro que un prick test positivo o una IgE específica positiva, lo que nos habla es que hay sensibilización a ese alimento, pero no es lo mismo que una alergia alimentaria. La alergia alimentaria se determina por la clínica, y eso es lo que da el diagnóstico de alergia alimentaria. Hay ciertas situaciones en las que los prick test y la IgE específica pueden ser casi diagnósticos y que se relacionan con una reacción al exponerse al alimento en mayor del 95% de los casos, por lo que nosotros decimos que es prácticamente diagnóstico, y que está descrita para ciertos alimentos. Por ejemplo, en el huevo está descrito que un prick test mayor a 7 milímetros es predictor en el 95% de los casos de una reacción al huevo. En la leche de vaca, uno de 8 milímetros también es predictor. En el caso del maní, uno de 8 milímetros también es predictor. Y estos son los valores para la IgE específica, por si solicitan una IgE específica, un prick test, y ya con estos valores, en el fondo, eso es bastante decidor de que va a reaccionar con el alimento. Y por otro lado tenemos también la probabilidad de que sea negativa en un 50%, que también nos ayuda como a descartar un poco la alergia. Las reacciones no inmediatas. Para el estudio de las reacciones que no son inmediatas, que ocurren días después, que ocurren más de 6 horas después de consumir el alimento, lo que tenemos es el test de parche alimentos. El test de parche alimentos, la verdad es que no está validado para todas las situaciones clínicas, está validado en esofagitis, sinefílica y dermatitis atópica, por lo que no se solicita de rutina. Y es importante correlacionar con la clínica porque puede haber positividad de algunas, al igual que en el prick test, de algunos alimentos sin que se acompañe de clínica al ingerir el alimento, por lo que eso no determina alergia. ¿Y cuál es el gol estándar para diagnosticar la alergia alimentaria? El test de provocación oral. El test de provocación oral se indica para confirmar una alergia alimentaria, para demostrar que el paciente tolera un alimento porque tenía una alergia y se sospecha que ya desarrolló tolerancia y que la superó, o se sospecha una reactividad cruzada por un prick test positivo entre ciertos alimentos, pero que no tiene significancia clínica, o se quiere descartar la alergia alimentaria. En general lo que se hace es darle el alimento al paciente en dosis crecientes, de forma controlada, en un ambiente hospitalario en que se tiene acceso a adrenalina, a oxígeno, al equipo médico que sabe responder a eso. En general eso lo hacemos los inmunólogos en un centro de alergia idealmente. Hay otras técnicas de estudios que han salido últimamente y que se han promovido últimamente, como lo son el NIRE, el ALCAT y la bioresonancia, y sobre esto se han pronunciado a nivel internacional las guías y también la Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología, porque es importante mencionar que estas técnicas no tienen una estandarización y su utilidad no ha sido demostrada en estudios clínicos, por lo que estas pruebas no están validadas para el
diagnóstico de la alergia alimentaria y además su costo no es menor, por lo que si van a pedir una prueba, ojalá sea una prueba que sí esté validada y que esté respaldada por las guías clínicas como lo son el PRIC test, la guía específica y el test de parche de los escenarios que ya mencionamos, ¿ya? En relación a las medidas terapéuticas, bueno, la dieta de eliminación es la base del tratamiento de la alergia alimentaria. Ojo con las dietas de eliminación. La dieta de eliminación tiene que ser basada en la historia clínica y el resultado de las pruebas que realizamos, porque si no se puede caer en las dietas de eliminación muy estrictas que pueden llevar a una desnutrición del paciente, a una angustia del paciente. La dieta de eliminación son según la clínica, ¿ya? Y lo importante de las dietas de eliminación es que en las reacciones retardadas hay que evaluar los resultados de esa dieta de eliminación. Ver si el paciente en 2 a 4 semanas mejoró del cuadro clínico, porque si no mejoró, puede que no sea esa la causa del cuadro. En caso de la esofagitis, gastroenteritis eosinofílica, es decir, del trastorno eosinofílico, la terapia corticosteroidal ayuda y hay que agregarla. Hay que enseñar al paciente a leer etiquetas, porque si no es difícil que haga la dieta de eliminación. Muchos, por ejemplo, en el caso de la alergia a la proteína de leche de vaca, muchos alimentos tienen leche. Hay que enseñar al paciente y a la familia a que lea las etiquetas para poder eliminar adecuadamente la proteína de leche de vaca de su dieta. Hacer una derivación a nutricionista para que lo pueda complementar y suplementar en los alimentos que va a tener que eliminar y también informar sobre la reactividad cruzada, que eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. En relación a la educación, si el paciente tiene indicación de autoinyector, educar al paciente y también al cuidador, porque el paciente puede que no, en el momento de la anfilaxis, no pueda él ponerse la adrenalina y alguien tiene que hacerlo. Educar sobre alérgenos ocultos, sobre todo en pacientes que son alérgicos al maní o a la leche, que son alérgenos que suelen estar en muchos alimentos. Educar al paciente sobre eso, evitar contaminación cruzada en alimentos en casa, en restaurantes y en el colegio, y entregar un plan escrito del kit de emergencia, es decir, escribir al paciente un plan que si tiene ver si consumió de forma accidental alimento y presenta urticaria, dejar un kit de emergencia, puede ser con corticoide antihistamínico, y si presenta ya una afilaxia propiamente tal, escribir que tiene que usar el autoinyector de adrenalina, cosa que el paciente pueda andar siempre con ese kit de emergencia y el plan escrito si sucede algo. Y en relación a la reactividad cruzada, es importante que le adviertan al paciente sobre todo las reactividades cruzadas clásicas. Si el paciente es alérgico al marisco, lo que se recomienda es evitar el resto de los mariscos, porque hasta un 75% de riesgo hay de que haga reacción con otros mariscos, que es muy alto. Lo mismo con la leche de vaca y la leche de cabra, lo que se recomienda es evitar. ¿Ya? El paciente podría preguntarse si es alérgico a la leche de vaca, ¿puedo comer carne? Y si no tiene síntomas, el riesgo es bajo, de un 10%, por lo que no se recomienda evitar de rutina, ¿ya? Aquí está la tabla de algunos alérgenos y la probabilidad de que reaccione con algunos otros alérgenos para que lo puedan revisar después en detalle. ¿Qué pasa con la alergia alimentaria a vacunas? Que también es una pregunta frecuente. Los alimentos están dentro de los componentes de vacunas, ¿ya? Y lo más clásico y lo que más se pregunta es el huevo. La vacuna de la influenza se sabe que ya no es una contraindicación la alergia al huevo, incluso la anafilaxia severa al huevo no es una contraindicación para poner la vacuna de la influenza, porque las cantidades de alérgeno que tienen de huevo las vacunas de la influenza actuales es muy baja. Lo que se recomienda actualmente es que si el paciente tuvo incluso una anafilaxia severa, se vacune y se observa por 30 minutos. En el caso de la vacuna trivírica, no hay contraindicación alguna, pero en el caso de la vacuna de la fiebre amarilla, si el paciente tiene una alergia al huevo, lo que se debe hacer es derivar, porque hay que estudiar primero al paciente para antes de poner la vacuna. El paciente alérgico al huevo se debe derivar para estudiar antes de poner la vacuna a la fiebre amarilla. En relación a la prevención de la alergia alimentaria, la prevención primaria
lo que se recomienda y lo recomiendan las guías internacionales es que no hay una dieta especial durante el embarazo o la lactancia para la madre. Lo que está sugerido es la lactancia materna exclusiva por 4 o 6 meses. En el caso de lactantes de alto riesgo, que son lactantes que tienen alguna patología tópica, principalmente dermatitis atópica, si requiriera un suplemento en los primeros 4 meses, se recomienda que partan con una fórmula que sea hipoalergénica y que introduzcan la alimentación complementaria luego en los 4 meses según las pautas habituales y sin retraso. El uso de probióticos, que también se impulsó en algún momento, es más bien controversial. Y ya finalizando, bueno, como conclusión, la alergia alimentaria es una condición que es frecuente, que posiblemente va en aumento y va a ir en aumento. Son muchas las formas de presentación que tiene, pero lo importante es tratar de enfocarse en cómo fue la reacción y qué tipo de reacción es, si una reacción inmediata o más bien retardada, para poder dirigir el estudio de ese paciente, que el gol estándar para diagnosticarla sigue siendo el test de provocación oral, y ese test de provocación oral se debe hacer en un centro especializado, que todo paciente que tiene anafilaxia por alimentos tiene que irse con su receta de autoinyector de adrenalina. La verdad que acceder al autoinyector de adrenalina es difícil, pero lo que se debe hacer es hacer la receta al menos. La alergia a la proteína de leche vaca y la alergia al huevo suelen tener un buen pronóstico, y los pacientes suelen desarrollar tolerancia a medida que crecen, a diferencia de otras alergias como el maní y como los mariscos. Es importante privar a los pacientes que tienen alergia alimentaria severa y que tienen alergias alimentarias múltiples, y también tratar de evitar dietas extremadamente restrictivas y que no tienen fundamento, que no se basen en una historia clínica compatible. Si existiera alguna duda, les dejo mi correo para hacer sus respectivas preguntas. Y muchas gracias.